Hola a todos, bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Giselle y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante dentro de la enfermería, las teorías y modelos de enfermería. Muchas veces cuando escuchamos la palabra teoría pensamos en algo complicado o difícil de entender. Pero en realidad, las teorías de enfermería están presentes en muchísimas de las acciones que realiza enfermería todos los días, desde la manera en que se cuida a un paciente, la forma de comunicarse con él, hasta la educación que se le brinda para mejorar su salud, todo eso tiene bases teóricas. La enfermería no solamente consiste en aplicar medicamentos o realizar procedimientos técnicos, también implica empatía, observación, pensamiento crítico y comprensión integral del ser humano. Por eso las teorías y modelos son tan importantes, porque ayudan a fundamentar científicamente el cuidado y permiten brindar atención más humana y organizada. De acuerdo con Mariner Tome y Ali Good, las teorías de enfermería ayudan a describir, explicar y orientar los fenómenos relacionados con el cuidado humano, fortaleciendo además la identidad profesional de enfermería. A lo largo de este podcast estaremos hablando sobre qué son las teorías y modelos de enfermería, cómo surgieron, cuáles son sus principales características y por qué continúan siendo tan importantes actualmente. También hablaremos sobre algunas de las teorías más reconocidas desarrolladas por Florence Nightingale, Dorothea Orem, Calista Roy, Jean Watson, Virginia Henderson, Hilder Peplau, entre otras. Más allá de memorizar conceptos, creo que comprender estas teorías nos ayuda a entender que detrás de cada paciente existe una persona con emociones, miedos, necesidades y experiencias diferentes. Y precisamente eso es lo que hace tan especial a la enfermería. Así que acompáñame a conocer más sobre este tema tan interesante. ¿Qué son las teorías y modelos de enfermería? Antes de hablar de las teorías más importantes, primero es necesario comprender qué son realmente las teorías y modelos de enfermería. Las teorías de enfermería son conjuntos de ideas y conocimientos que buscan explicar cómo debe brindarse el cuidado a las personas. Gracias a ellas, la enfermería puede actuar de manera organizada, científica y basada en fundamentos propios. Por otra parte, los modelos funcionan como una guía general para orientar la práctica profesional y ayudan a comprender cómo enfermería debe responder ante las necesidades del paciente. Según Riley Aligood, las teorías permiten desarrollar conocimientos propios de la disciplina y contribuyen a mejorar la práctica clínica, la educación y la investigación en enfermería. Algo muy importante es que estas teorías surgieron porque la enfermería necesitaba construir una idea profesional propia. Durante mucho tiempo se pensaba que enfermería solamente obedecía indicaciones médicas, pero con el paso de los años comenzaron a desarrollarse conocimientos enfocados específicamente en el cuidado humano. Cada teoría tiene diferentes enfoques. Algunas se centran más en el entorno, otras en la independencia del paciente, en la adaptación emocional o incluso en la parte espiritual del cuidado. Pero todas tienen algo en común. Buscan mejorar la calidad de atención y comprender al paciente de manera integral. Además, las teorías ayudan muchísimo en la práctica diaria, aunque a veces no nos demos cuenta. Cuando una enfermera educa a un paciente, le brinda apoyo emocional o adapta cuidados según sus necesidades, está aplicando fundamentos teóricos. Como menciona Meléis, las teorías de enfermería representan la base del pensamiento profesional y permiten comprender mejor las experiencias humanas relacionadas con la salud y la enfermedad. Florence Nightingale y la teoría ambientalista.
Cuando hablamos sobre el inicio de las teorías de enfermería, una de las figuras más importantes es Florence Nightingale. Ella es considerada la madre de la enfermería moderna porque cambió completamente la manera en que se entendía el cuidado de los pacientes. Durante la guerra de Crimea, observó que muchos soldados morían no solamente por sus heridas, sino también por las malas condiciones de higiene que existían en los hospitales. A partir de esas observaciones, comenzó a darse cuenta de que el entorno tenía una relación directa con la salud y recuperación de las personas. Por eso desarrolló la teoría ambientalista, donde explicaba que aspectos como la limpieza, ventilación, iluminación, temperatura adecuada, silencio y agua potable podían influir enormemente en la evolución del paciente. Florence Nightingale defendía que enfermería no debía limitarse únicamente a atender enfermedades, sino también a crear un ambiente adecuado para favorecer la recuperación. Algo muy interesante es que esta teoría se fundamentaba mucho en la observación científica. Nightingale analizaba cuidadosamente lo que ocurría con los pacientes y utilizaba incluso datos estadísticos para demostrar cómo las condiciones del entorno afectaban la mortalidad. Según Nightingale, la función de enfermería consiste en colocar al paciente en las mejores condiciones posibles para que la naturaleza actúe sobre él. Y aunque esta teoría fue creada hace muchísimos años, sigue estando presente actualmente. Por ejemplo, cuando una enfermera mantiene limpia una habitación hospitalaria, vigila la ventilación o procura que el paciente pueda descansar tranquilamente, en realidad está aplicando principios de Florence Nightingale, aunque muchas veces no lo note. Imaginemos, por ejemplo, a un paciente con neumonía. Además de administrar medicamentos, enfermería también debe procurar un ambiente limpio, cómodo y libre de contaminación para evitar complicaciones y favorecer la recuperación. Eso demuestra cómo el entorno sigue siendo una parte fundamental del cuidado. Además, esta teoría fue muy importante porque ayudó a que la enfermería comenzara a verse como una profesión más científica y organizada. De acuerdo con Marriott, Tome y Ali Good, Florence Nightingale marcó el inicio del pensamiento científico en enfermería y transformó profundamente la práctica del cuidado. Dorothea Oren y la teoría del déficit de autocuidado. Otra de las teorías más importantes dentro de enfermería es la teoría del déficit de autocuidado desarrollada por Dorothea Oren. Oren tenía una idea muy interesante sobre el cuidado. Ella consideraba que las personas en condiciones normales tienen la capacidad de cuidar de sí mismas y realizar actividades necesarias para conservar su salud. Sin embargo, cuando existe una enfermedad, lesión o limitación, puede aparecer un déficit de autocuidado y es ahí donde interviene enfermería. Esta teoría tiene un enfoque muy centrado en la independencia del paciente. Oren no veía al paciente como alguien completamente dependiente, sino como una persona que debía participar activamente en su recuperación. Por eso, una de las características principales de su teoría es fomentar la autonomía y la educación para la salud. La fundamentación teórica de Oren se divide en tres partes: la teoría del autocuidado, la teoría del déficit de autocuidado y la teoría de los sistemas de enfermería. Según Oren, el autocuidado incluye todas aquellas actividades que las personas realizan para mantener la vida, la salud y el bienestar. En la práctica diaria, esta teoría sigue utilizándose muchísimo. Por ejemplo, cuando una enfermera enseña a un paciente diabético cómo aplicarse insulina, cómo llevar una alimentación adecuada o cómo vigilar sus niveles de glucosa, está fomentando el autocuidado
y ayudando al paciente a volverse más independiente. También puede verse en pacientes que necesitan ayuda temporal después de una cirugía. La enfermera evalúa qué actividades puede realizar la persona por sí sola y en cuáles necesita apoyo, buscando siempre que poco a poco recupere su autonomía. La importancia de esta teoría es enorme, porque promueve que el paciente participe en su propio proceso de recuperación y no dependa totalmente del personal de salud. Además, ayuda a prevenir complicaciones y favorece una mejor calidad de vida. De acuerdo con Prado, González y Páez, la teoría de Ore continúa siendo una de las más aplicadas debido a su enfoque práctico y a la facilidad con la que puede utilizarse en distintos contextos clínicos. Personalmente considero que esta teoría es muy valiosa porque nos recuerda que enfermería no solamente debe cuidar, sino también educar y ayudar a las personas a sentirse capaces nuevamente. Callista Roy y el modelo de adaptación. Ahora hablaremos sobre Callista Roy y su modelo de adaptación. Roy desarrolló una teoría basada en la idea de que las personas están en constante interacción con el entorno y continuamente deben adaptarse a diferentes cambios físicos, emocionales y sociales. Ella consideraba al ser humano como un sistema abierto que responde a distintos estímulos. Algunos pueden ser positivos y otros difíciles o estresantes, pero lo más importante es cómo la persona logra adaptarse a estas situaciones. Una de las características principales de esta teoría es precisamente el enfoque integral del paciente. Roy no solamente se enfocaba en la enfermedad física, sino también en las emociones, relaciones sociales y cambios psicológicos que experimenta una persona durante procesos de salud o enfermedad. La fundamentación teórica de Roy está influenciada por la teoría de sistemas y la teoría de adaptación. Según Roy y Andrews, la meta de enfermería es promover respuestas adaptativas que favorezcan la salud y calidad de vida. En la práctica de enfermería, esta teoría es muy útil porque ayuda a comprender que cada paciente enfrenta las enfermedades de manera distinta. Por ejemplo, una persona diagnosticada con cáncer no solamente atraviesa cambios físicos, sino también miedo, ansiedad, cambios familiares y preocupaciones emocionales. En este caso, enfermería no solamente administra tratamientos o vigila signos vitales, también brinda apoyo emocional, ayuda al paciente, lo escucha y lo ayuda a adaptarse poco a poco a su nueva realidad. Otro ejemplo práctico podría ser un paciente que sufrió una amputación. Además del proceso físico de recuperación, existe un impacto emocional muy fuerte relacionado con la autoestima, independencia y adaptación a una nueva forma de vida. Ahí el papel de enfermería también es acompañar emocionalmente y favorecer una adaptación saludable. La importancia de esta teoría es que permite comprender al paciente de manera mucho más humana e integral. Además, reconoce que cada persona vive el dolor, la enfermedad y los cambios de manera diferente. Personalmente siento que esta teoría tiene mucha sensibilidad porque entiende que sanar no siempre significa solamente curar el cuerpo, sino también aprender a adaptarse emocionalmente a situaciones difíciles. Jean Watson y la teoría del cuidado humano. Hablaremos sobre Jean Watson y la teoría del cuidado humano. Desarrolló una de las teorías más humanas y profundas dentro de enfermería. Ella afirmaba que el cuidado representa la esencia de la profesión y que la relación entre enfermera y paciente debe estar basada en empatía, respeto y dignidad humana. Su teoría no
no se enfoca únicamente en procedimientos o tratamientos, sino también en la conexión emocional y espiritual entre el profesional de enfermería y el paciente. Una de las características más importantes de esta teoría es que considera al ser humano como una unión entre mente, cuerpo y espíritu. Watson defendía que el cuidado auténtico puede favorecer la sanación emocional y brindar bienestar incluso en situaciones muy difíciles. La fundamentación teórica de Jet Watson tiene bases fisiológicas, existenciales y humanistas. Según Watson, el cuidado humano auténtico tiene el poder de preservar la dignidad de las personas y promover procesos de sanación. Actualmente esta teoría sigue teniendo muchísima importancia, especialmente porque muchas veces la atención médica puede volverse rápida, fría o mecanizada. Watson buscaba recordar que detrás de cada paciente existe una persona vulnerable que necesita sentirse escuchada y comprendida. En la práctica diaria, esta teoría puede verse cuando una enfermera escucha atentamente a un paciente, le brinda palabras de apoyo o simplemente permanece acompañándolo durante momentos difíciles. Por ejemplo, pensemos en un paciente en etapa terminal. A veces el cuidado más importante no solamente es administrar medicamentos, sino también tomar su mano, escuchar sus miedos y acompañarlo emocionalmente para que se sienta menos solo. Creo que esta teoría refleja muchísimo la verdadera esencia de enfermería, porque cuidar no solamente significa realizar procedimientos, sino también acompañar al ser humano en alguno de los momentos más vulnerables de su vida. Virginia Henderson y la teoría de las 14 necesidades. Otra de las figuras más importantes dentro de la enfermería es Virginia Henderson. Virginia Henderson desarrolló una teoría que se enfocaba principalmente en las necesidades básicas de las personas y en la importancia de ayudar al paciente a recuperar su independencia. Ella consideraba que la función de enfermería no era solamente atender enfermedades, sino acompañar al ser humano en aquellas actividades que no puede realizar por sí mismo debido a una limitación física o emocional. Algo muy interesante de su teoría es que veía al paciente como un ser integral con diferentes necesidades básicas, físicas, emocionales y sociales. Por eso propuso las conocidas 14 necesidades básicas, donde incluía aspectos como respirar adecuadamente, alimentarse, descansar, movilizarse, mantener la higiene personal, comunicarse y sentirse seguro. Más allá de memorizar esas necesidades, lo realmente importante es entender que Henderson buscaba que enfermería ayudara al paciente a recuperar su autonomía lo más pronto posible. Según Henderson, la enfermera debe asistir al individuo para que logre independencia en aquellas actividades que contribuyen a su salud o recuperación. La teoría de Henderson tiene fundamentos relacionados con la fisiología, la psicología y las necesidades humanas, y eso hizo que su propuesta fuera muy completa para la práctica clínica. Actualmente sigue utilizándose muchísimo, porque muchas actividades diarias de enfermería están relacionadas precisamente con ayudar a cubrir necesidades básicas. Por ejemplo, pensemos en un adulto mayor hospitalizado después de una cirugía. Tal vez temporalmente no pueda caminar solo, alimentarse adecuadamente o mantener su higiene personal. Ahí enfermería interviene ayudándolo, pero también motivándolo para que poco a poco recupere su independencia. Creo que una de las razones por las que esta teoría sigue siendo tan importante es porque nos recuerda que el cuidado no debe hacer dependiente al paciente, sino ayudarlo a sentirse capaz nuevamente.
Además, ayudó muchísimo a definir cuál es realmente el papel de enfermería dentro del cuidado de la salud. De acuerdo con Mary Tome y Aligut, Virginia Henderson fortaleció la identidad profesional de enfermería al establecer funciones específicas centradas en las necesidades humanas. Hildegard Peplau y la teoría de las relaciones interpersonales. Otra teoría muy importante es la desarrollada por Hildegard Peplau. Peplau transformó la manera en que se entendía la relación entre enfermería y paciente. Ella consideraba que la comunicación y la conexión humana forman parte esencial del proceso de cuidado, especialmente porque muchas veces las personas no solamente necesitan tratamiento físico, sino también sentirse escuchadas y comprendidas. Su teoría se conoce como teoría de las relaciones interpersonales y se enfoca en la relación terapéutica que se construye entre la enfermera y el paciente. Para Peplau, la confianza, la empatía y la comunicación podían influir directamente en la recuperación de una persona. La fundamentación teórica de su propuesta tiene mucha influencia de la psicología y del estudio de las relaciones humanas. Según Peplau, enfermería es un proceso interpersonal terapéutico que funciona a través de la interacción entre la enfermera y el paciente. Algo muy importante es que esta teoría ayudó a comprender que cuidar no significa únicamente realizar procedimientos técnicos. Muchas veces el simple hecho de escuchar a un paciente, explicarle lo que está ocurriendo o brindarle tranquilidad emocional también forma parte del cuidado. Por ejemplo, pensemos en una persona hospitalizada que siente miedo antes de una cirugía. Probablemente la ansiedad disminuye cuando una enfermera se toma el tiempo de hablar con calma, de resolver dudas y acompañar emocionalmente al paciente. Aunque parezca algo sencillo, ese tipo de comunicación puede generar muchísima tranquilidad. Actualmente esta teoría sigue siendo muy importante en todas las áreas de enfermería, aunque tuvo gran impacto especialmente en salud mental y en enfermería psiquiátrica. Personalmente considero que esta teoría tiene muchísimo valor porque nos recuerda que las palabras, la empatía y la presencia humana también pueden ayudar a sanar. De acuerdo con Marir, Tome y Aligut, Peplau fue una de las primeras teóricas en reconocer la importancia de la relación interpersonal como herramienta terapéutica dentro de enfermería. Madeleine Leininger y la teoría transcultural. Finalmente hablaremos sobre Madeleine Leininger y la teoría transcultural. Leininger desarrolló una teoría muy importante porque comprendió que cada persona vive la salud, la enfermedad y el cuidado de manera diferente según su cultura, religión, costumbres y experiencias de vida. Ella observó que muchas veces los cuidados de salud no consideraban las creencias culturales de los pacientes y eso podía generar incomodidad, desconfianza o incluso dificultades en los tratamientos. Por eso propuso que enfermería debía brindar cuidados culturalmente congruentes y respetuosos. La teoría transcultural tiene como característica principal el respeto hacia la diversidad cultural. Leininger defendía que no todos los pacientes tienen las mismas creencias ni entienden la enfermedad de la misma manera, y precisamente por eso el cuidado debe adaptarse a cada persona. La fundamentación teórica de su propuesta se basa en la antropología y en el estudio del comportamiento cultural humano. Según Leininger y McFarland, el cuidado culturalmente congruente favorece mejores resultados de salud y fortalece la relación entre el paciente y el profesional de enfermería. Actualmente esta teoría tiene muchísima relevancia
porque vivimos en sociedades muy diversas, donde enfermería atiende personas con distintas religiones, idiomas, tradiciones y formas de entender la salud. Por ejemplo, algunos pacientes pueden tener restricciones alimentarias por motivos religiosos, otros pueden utilizar remedios tradicionales o necesitar espacios para realizar prácticas espirituales. En esos casos, enfermería debe brindar cuidados respetando esas creencias siempre que no represente un riesgo para la salud. Un ejemplo práctico podría ser el cuidado de un paciente musulmán durante Ramadán o una persona indígena que combina medicina tradicional con tratamientos médicos. Ahí enfermería debe actuar con respeto, empatía y comprensión cultural. Creo que esta teoría es muy importante porque nos recuerda que cada paciente tiene una historia distinta y que el cuidado verdaderamente humano también implica respetar la identidad cultural de las personas. Además, esta teoría ayudó a promover una atención más individualizada, humana y libre de prejuicios dentro de los servicios de salud. Después de hablar sobre estas teorías y modelos de enfermería, podemos comprender que representan mucho más que simples conceptos académicos aprendidos en clase. Cada teoría surgió con la intención de mejorar el cuidado y ofrecer una atención más humana, organizada y científica. Gracias a estas aportaciones, la enfermería logró construir una identidad propia dentro de las ciencias de la salud y dejó de verse únicamente como una profesión técnica. A lo largo de este podcast vimos cómo Florence Nightingale destacó la importancia del cuidado, Dorothea Oren promovió el autocuidado y la independencia del paciente, Calista Roy habló sobre la adaptación frente a los cambios, Jet Watson resaltó la dimensión emocional y humana del cuidado. Aunque cada teoría tiene enfoques diferentes, todas coinciden en algo muy importante. El paciente debe ser visto como un ser integral con necesidades físicas, emocionales, sociales e incluso espirituales. Además, estas teorías continúan aplicándose actualmente en hospitales, clínicas y diferentes áreas de atención, demostrando que siguen siendo fundamentales dentro de la práctica profesional. Personalmente considero que conocer estas teorías nos ayuda a recordar que enfermería no solamente trata enfermedades, también acompaña a personas, escucha emociones, brinda apoyo y ayuda a recuperar la esperanza en momentos difíciles. Muchas veces un paciente necesita más que medicamentos, necesita sentirse comprendido, escuchado y tratado con dignidad. Y precisamente eso es lo que muchas de estas teorías intentan enseñarnos. Creo que ahí es donde realmente podemos entender la esencia de enfermería. Un equilibrio entre ciencia, conocimiento, empatía y humanidad. Muchas gracias por acompañarme y por escuchar este podcast.